Ujú. Ah, vamos muchos ya, ya somos 20. ¿Cómo han estado con las otras materias, chicos, profes? ¿Cómo le fue en las otras materias? Bien, profe. Bien, profe. Queremos creer que bien. Ah, No, no va todo ah, bien. queremos creer, ¿cómo es eso? Porque Hasta no el puede momento ser está que bien, las profe. notas. Está bien, está bien, está bien, entonces. Profe, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo está Profe, usted, Nati? disculpe, bien, bien. Disculpe una consulta. Sí. No hemos tenido la última clase, o por lo menos yo no me enteré, perdón, para saber cómo, en qué condición habíamos quedado con usted el cuatrimestre anterior. Ah, bueno, el que no estuvo quedó libre. Profe. Profe, pero en mi en la página ahí Qué donde sale bueno. nuestra retroalimentación no me figuraba nada. Bueno, pero es así, o sea que lo definí recién, pero bueno, no, pero ese día estuvimos conversando con los chicos, bueno, yo les había comentado un poco, ya les dije, yo sigo en deuda con ustedes porque no les hice la devolución todavía, pero ténganme paciencia que ya se las voy a hacer. Estuve viendo los trabajos y les decía que estaba muy, muy satisfecho, muy contento con cómo habían abordado los temas, cómo habían desarrollado los trabajos, ¿no? Todos, o sea, y cómo se nota desde el primero, que si bien el segundo fue como el corazón, ¿no? Y el tercero ya era más, si bien no tenía pautas para la cantidad, para ciertas cuestiones, cómo se nota que se fueron afianzando, ¿no? Y haciendo, Sí, sí, yo digamos, estuve tomando un en lenguaje esa propio, última ¿no? charla. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, yo Claro, estuve sí. en esa última charla. Sí, sí, que eso decía que cómo se notaba el crecimiento, ¿no? Y esto más que crecimiento, el afianzamiento de ustedes, ¿no? Pero bueno, hoy nosotros este cuatrimestre vamos a tener otra materia. Bueno, por suerte este cuatrimestre va a ser completo, porque comenzamos en agosto en tiempo y en forma. El año pasado comenzamos más tarde, comenzamos como el 20 de agosto, una cosa así. Así que bueno, ahora estamos comenzando antes, ¿no? Esta materia también es teórica porque es gestión de las instituciones, ¿no? Este, la bibliografía toda está cargada en la plataforma, no así, yo he dado de baja los trabajos que allí estaban, pero para que no se confundan. Así es que, bueno, y vamos a comenzar viendo un poco de lo que es de lo que es gestión, de lo que es vamos a ver un poco de sociología de la educación y un poco eh, de sociología de las instituciones, ¿no? Como para comenzar. Pero también a lo largo del desarrollo de los contenidos, vamos a ir viendo cómo se organizan las instituciones, cuáles son, digamos, qué roles
se desempeñan, o sea, qué áreas constituyen, qué roles se desempeñan. Además, vamos a ver cómo se organizan las universidades. Vamos a ver acá un poco de historia con la reforma universitaria, ¿no? A partir de que se llevó a cabo en 1918, y ese movimiento que se inicia en Córdoba, la repercusión que va a tener en Latinoamérica y también los cambios que va a generar este movimiento, y que lo más significativo fue la democratización de la universidad, que hasta ese momento era exclusiva de, o sea, quienes podían acceder, y eran los que, aquellos que integraban la oligarquía, ¿no? La oligarquía nacional, no en todas las provincias, lógicamente, estaban las universidades. Había universidades muy importantes en lo que es hoy nuestro país, pero en las grandes ciudades, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, fueron como los centros culturales, ¿no? Y no, creo que no es casualidad que se haya dado en Córdoba, ¿no? Donde más tarde se va a dar el cordobazo, que también va a generar otro cambio histórico, ¿no? Pero en esto es lo que nos concierne a nosotros, a las instituciones, ¿no? El cambio que se genera con la reforma universitaria es muy importante. Hoy, además, vamos a ver un poco de historia de la UTN, ¿no? O sea, dentro del corresponde cómo surge la UTN, que a mediados del siglo pasado, durante el gobierno de Perón, ¿no? Esto de la Universidad Obrera, que es la que le va a dar origen a la UTN, ¿no? A la Universidad Tecnológica Nacional, y que hoy tiene facultades prácticamente en todo el país, ¿no? Son muy pocas provincias en las que no hay. En algunas hay delegaciones, y otras que son facultades, ¿no? Que fueron llevadas, ¿no? al rango de facultades regionales. Entonces, bueno, vamos a comenzar conversando acerca de ¿qué entienden ustedes por gestión y qué entienden por organizaciones? ¿Qué es gestionar? Gestionar no sería realizar, organizar para realizar algo, o sea, Puede ponerse ser. un objetivo. Ajá. ¿Ustedes qué gestionan? Las clases. Nuestro Perfecto. trabajo en el aula. El trabajo en el aula. ¿Qué La más? vida. La vida. ¿Por qué no? ¿Qué más? ¿Son las únicas que gestionan? ¿Qué pasó con el resto? Todo, ¿no? Ustedes fíjense que también, ¿no? Cuando hablamos de política decimos, ¿no? Y definimos la política como todo aquello, digamos que todos nuestros actos son políticos, decimos también, ¿no? La política es el arte de lo posible, ¿no? Así la definen, esa es la tradicional, pero bueno, tenemos que ver de lo posible de qué, ¿no? No vamos a entrar en polémicas ahí, no vamos a entrar a hilar fino, porque no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a discutir todo entre todos. Pero decimos que también, ¿no? Esto está muy ligado con el tema de la gestión. Cuando nosotros gestionamos, nosotros también hacemos política. Es decir, política en el sentido de que allí recién decían, gestionamos en el aula.
gestionamos las clases, y tienen razón, ustedes, cada uno, ¿no? En cierta manera, en esta gestión, cuando deben de gestionar, ¿no? También le imprimen un sello propio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo solía decir, después que toca el timbre, el último que entra al aula soy yo, después de mí no entra nadie, ¿no? Y estaba marcando, y estaba diciendo cómo iba a hacer yo la gestión, pero también cuál era la política que yo iba a implementar para ese curso determinado, para ese grupo de alumnos, ¿no? O por allí cuando uno seleccionaba los contenidos, ¿no? También estamos viendo y Profe, estamos gestionando, sí. Laura. ¿tiene algo de relación con los acuerdos pedagógicos que se hacen en el aula? Lógico, lógico, lógico. Todo es parte. ¿Por qué? Porque eso se hace para mejorar o para lograr un objetivo específico, para dar respuesta a una problemática particular, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es parte de la gestión. Y acá nosotros vamos a tener gestión de las instituciones, pero para gestionarlas, como les dije, vamos a comenzar charlando sobre lo que es la sociología de la educación primero. A ver, ¿ustedes están viendo? Perdón. No, profe, no se ve. Bien. Ahora sí. Supongo. Allí. Ahí sí se Muy ve. Muy bien, ahí estamos. Acá vamos a comenzar con gestión de las instituciones. Nosotros vamos a comenzar hablando de lo que es, o de lo que son, perdón, de lo que es la sociología de las instituciones, ¿no? Cuando hablamos de sociología, ¿a qué hacemos referencia nosotros? A ver, los profes de ciencia de la educación, algunos de sociales, Al estudio, profe, del comportamiento de las personas en sociedad. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Ajá, el resto, ¿qué le sugiere? Lógicamente que está ligado a lo que es a la sociedad, ¿no? Pero cuando hablamos, ¿no? Nosotros podríamos recurrir a este término, ¿no? Que es ustedes cuando lean el apunte de Jorge Castillo Romero, que está en la unidad 1, que es el primer archivo, ¿no? Él habla en sociología de la educación, ¿no? Habla y da para decir que etimológicamente, ¿no? Proviene del latín, es una ciencia que estudia al individuo y su relación con los grupos sociales, analiza las formas de organización, las relaciones entre los sujetos, ¿no? La relación que mantienen entre ellos, entre sí y con el sistema, y el grado de coherencia que existe en el marco de la estructura social, ¿no? Cómo esto va estudiando, ¿no? Dice, esto estudia al individuo y su relación con el resto de los grupos, ¿no? Y analiza las distintas formas de organización, de relaciones. Nosotros, por allí podemos decir, ¿no? Ahí los profes de historia que hay en el grupo, ¿no? Si uno recuerda cómo veíamos la evolución de la sociedad a lo largo de la historia. Y decíamos cómo se pasa de un estado primitivo, de aquel, digamos, de una vida nómade a una vida sedentaria, y cómo se comienza a organizar eso, y cómo va apareciendo dentro de esa organización
la autoridad, ¿no? Y además de la autoridad aparece, ¿no? El que se va a dedicar al culto, se produce la división del trabajo, ¿no? Distintos roles y que van marcando, ¿no es cierto?, la forma de organización y también las relaciones entre entre los sujetos, ¿no? Acá nosotros decimos que la sociología existe desde mucho tiempo antes, ¿no? Ya en el siglo V antes de Cristo, Heródoto, ¿no? Era el que se dedicó en cierta manera a realizar descripciones de las costumbres y de los rituales de diversos pueblos, ¿no? De cierta manera, Heródoto se lo considera el padre de la historia, ¿no? Por el trabajo realizado en aquel momento. Y ya en el siglo XIX, Comte, por ejemplo, fue el que le va a dar forma al concepto de sociología, ¿no? Entonces, y esta sociología, la sociología, mejor dicho, se va a ir consolidando como una ciencia autónoma recién a mediados del siglo XIX. Y ya en el siglo XX comenzaron a diferenciarse las distintas escuelas y corrientes, ¿no? Dentro de lo que es, dentro de la sociología. Nosotros acá tenemos en el siglo V a.C. como el precursor a Heródoto. Y en el siglo XIX, quien lo va a llevar adelante va a ser Augusto Comte, ¿no? Que es el que, y después, a mediados del siglo XIX, y ya avanzado el siglo XX, empiezan a aparecer las distintas escuelas y corrientes. Y acá también vamos a hablar de la sociología de la educación. Y yo les pregunto, ¿ustedes consideran que la gestión de las instituciones, en este espacio, debemos abordar lo concerniente a la sociología de la educación? ¿Por qué? Cri, cri. A ver, piensen en esta pregunta. ¿Consideran que debemos abordar en esta materia lo concerniente a la sociología de la educación? ¿Y por qué? Sí, Ya profe. uno, por favor. Ya uno, por favor. Profe, yo creo que Sí. se debe abordar no solamente en esta materia, sino en general, porque la sociología de la educación apunta a tratar al niño en su entorno social. Muchas veces nosotros pretendemos enseñar a los chicos un contenido, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el niño vive en un entorno social y lo trae con él a la escuela. Ajá. No lo podemos dejar de lado. Y es ideal tenerlo en cuenta a la hora de planificar, de hacer actividades, pues de gestionar la clase, Ujú. para justamente poder cumplir con los objetivos de la educación. Perfecto. Profe, no tan Sí. solo en el aspecto pedagógico del niño, sino también en las relaciones institucionales, la forma de organización, la forma de la cultura del trabajo. Es importante trabajarla desde ahí también en la sociología de la educación, que por ahí tiene Ajá. mucho sentido, que no se tiene en cuenta actualmente, porque conocer cómo un docente se siente cómodo, trabaja con los padres, qué se les pide, y todo eso del estudio de los grupos, también forma parte de lo que es la sociología de la educación. Ajá. Muy bien, está bueno. ¿Alguien más? Es decir, que Profe, la sociología de la Sí, Carlos. educación viene a abarcar todas las dimensiones pedagógicas. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más? sí, yo, Juana, Sí, Juana. considero que sí, que debe ser así también por el entramado de relaciones justamente que se dan al interior, en este caso, ¿no es cierto?, en lo que sería el ámbito propiamente educativo, y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el objeto puntual, ¿no es cierto?, de lo que sería la sociología. Exacto, muy bien. En este Nosotros, caso sí va, ¿no es cierto?, dirigida a lo que es el campo de la educación. ujú, Pero bueno, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, a esto del estudio del individuo, pero en la sociedad,
sí, considero que sí. Ujú. Ustedes fíjense que nosotros cuando hablamos de instituciones, ¿no? La escuela es una institución que está inserta en un medio social determinado, ¿no? Con características propias, con grupos de personas que la componen, ¿no? Con una jerarquía digamos así, con cargos específicos, organizados con determinados cursos, contenidos, entonces podemos ir viendo, ¿no? Y es importante que nosotros también abordemos esto de la sociología de la educación, ¿no? Porque si decimos que la sociología es la ciencia que estudia las relaciones, ¿no? Decíamos al principio, que se da entre los grupos de una sociedad o entre un grupo humano, entonces la escuela o como institución, lógicamente que también es Entra en el objeto de estudio. entra en ese objetivo que tiene, ¿no? Y acá, justamente el autor, ¿no? Castillo Romero va a decir que él, cuando habla de la sociología de la educación, describe y reflexiona sobre el hecho de que las ciencias sociales utilizan herramientas de análisis e interpretación para generar explicaciones que permitan producir descripciones de las estructuras e instituciones sociales, sus dinámicas históricas de interacción y las relaciones entre los grupos e individuos, ¿no? Fíjense cómo define él a la sociología de la educación. Nosotros, si volvemos, ya hace un momento decía, ¿no? Cómo a lo largo de la historia nosotros fuimos viendo de cómo van evolucionando las sociedades, ¿no? Y que los profes de historia siempre somos los que la hemos estudiado y hemos visto los distintos periodos de la historia y los grandes cambios que se dieron, ¿no? Y nosotros decíamos, cómo de ese estado de libertad total que se vivía cuando el hombre era nómade, a cuando se hace sedentario y cuando aparecen las instituciones, ¿no? Y después cuando empiezan con con el dominio, ya sea por los cursos de agua, ya sea por las mejores tierras, ¿no? Cómo eso va condicionando y va sometiendo a un grupo. A determinadas personas las someten, que son los que van a tener que trabajar, que son los que van a tener que pagar el tributo, que son los que van a tener que ir a la guerra, ¿no? En las distintas etapas, y aparece la división de clases, ¿no? Y en la edad antigua nosotros podemos hablar de una sociedad esclavista, ¿no? En la Edad Media, en una sociedad feudal también, ¿no? Digamos, con un grupo social acomodado que estaba ligado a la nobleza, que eran los que tenían la propiedad de la tierra, y estaban en la iglesia, que tampoco escapa a la feudalización, y estaban los campesinos, que eran los que trabajaban y producían para mantener al resto, ¿no? Estas relaciones sociales también se fueron, digamos, se fueron dando a lo largo del tiempo, van marcando, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto de, también si nosotros decimos, bueno, ¿por qué en la Edad Media se aceptaba tan fácilmente esta estratificación social? Y bueno, porque a lo mejor, digamos, porque la iglesia la sostenía en cierta manera al decir que debía haber quien are, o sea, quien trabaje la tierra, quien ore, que era la iglesia, los que rezaban, y quienes luchen, supuestamente la nobleza, ¿no? Para defender a los súbditos. Y lógicamente que eso se va transmitiendo a todos los miembros de la sociedad, ¿no? Y bueno, en algún momento el panadero nacía panadero, se moría panadero, y sus hijos heredaban las profesiones, o el carpintero, o el zapatero, ¿no? Iban heredando las profesiones, pero no tenían posibilidades de ascenso social. Y lógicamente Lo que no ¿sí? está de acuerdo es la meritocracia después. Exacto.
Entonces acá no tenemos, no se daba esto, ¿no? Y lógicamente tampoco la posibilidad, si nosotros hablamos de educación, ¿no? Digamos, se repetían modelos, ¿no? Dentro de estos grupos sociales. Entonces acá, ¿no? Castillo Romero, perdón, nos dice, ¿no? Que él cuando habla de la sociología de la educación, describe y reflexiona sobre el hecho que las ciencias sociales utilizan herramientas para interpretar, para explicar y producir descripciones de estructuras, también de instituciones, y cómo las dinámicas históricas de interacción y la relación entre los grupos de individuos, ¿no? O sea que allí nosotros podemos a lo largo de la historia podemos ver cómo esto se va dando. ¿No? Acá también esto de que se analizan conceptos claves, ¿no? Como sociedad, cultura, estratificación, clases sociales, la desigualdad, la meritocracia, tal vez hay ahí, como dijo hace un momento Eva, ¿no? Sí. Todas estas cosas, ¿no? Estos conceptos son fundamentales, ¿no? Y que nos van a ayudar a describir determinados hechos en un contexto social definido y a entenderlos, ¿no? Y conocer la finalidad. Si nosotros vamos decimos, teniendo en cuenta todo esto y vemos lo que pasó en 1918 con la reforma universitaria, y lógicamente están contextualizados, están en un contexto social determinado, en un espacio geográfico determinado, en un espacio institucional también bien definido, ¿no? Donde ya las clases sociales eran muy marcadas y la supremacía de una sobre otra era lo que iba generando ese descontento, ¿no? Y que va a ayudar, que allí se puede hacer una descripción del contexto social. Y entonces, esos procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, en el caso de la reforma universitaria, cómo significó un cambio y que posibilitó un cambio social para aquellos que lo único que hacían era trabajar y que ahora tenían la posibilidad de acceder a estudios superiores, ¿no? Y que así, bueno, no nos olvidemos que en ese momento los hijos de inmigrantes pudieron ingresar a las universidades. El obrero nuestro, el obrero local, digamos, hablando de Argentina, tuvo que esperar un tiempo más para poder acceder, ¿no? A esta universidad, ¿no? A proseguir sus estudios, ¿no? Y que, bueno, todos esos hechos o todos esos conceptos nos ayudan justamente a describir esos procesos, ¿no? Así como la idea de cambio social que acompaña a todo intento o iniciativa de generar transformaciones en el sistema educativo, ¿no? Hoy podemos hablar también de la pandemia, ¿no? De cómo influyó y cómo nuestro sistema educativo hoy tomó otro rumbo, ¿no? O sea, más allá de que el objetivo siga siendo el mismo, digamos, el de acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, de darles continuidad pedagógica, ¿no? Pero el contexto social, el contexto epidemiológico fue generando grandes transformaciones en el sistema y que lógicamente también nos obligaron a hacer reformas, a quienes tienen la responsabilidad, ¿no? Digamos, desde nación, desde la provincia, a hacer cambios, reformas, para mejorar no solo el proceso educativo, sino también de qué manera impacta esto en la sociedad, ¿no? Hoy no lo vemos. Seguramente que nos va a llevar su tiempo y en algún momento podremos ver si fue o no efectivo, si generó cambios, si se dieron las transformaciones que se esperaban, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leyeron el documento ese último que yo les había subido en
Tecnología Educativa 1, y que allí había un documento que marcaba, si se quiere, cómo o qué se pretendía de la educación, o qué se esperaba de la educación, y esas transformaciones que se esperaban, que se den entre el año 2010 y el 2021, ¿no? Pero nadie se imaginó que en el medio íbamos a tener, o que antes de llegar al 2021, íbamos a tener una pandemia que iba a generar otra transformación dentro del ámbito educativo, pero que también impactó en el ámbito social, ¿no? Y acá vamos a hablar, también habla de los fundamentos, ¿no? de la sociología, este apunte de Rodrigo Castillo, de Jorge Castillo Romero, ¿no? Y dice, él habla de cómo podemos definir el concepto de sociedad, también qué entendemos por cultura, hasta qué punto la sociedad depende de la cultura para su desarrollo histórico, ¿no? Hoy nosotros decimos, bueno, podemos definir a la sociedad como el ámbito donde cada individuo se desarrolla, ¿no? Crece, nace, crece, se desarrolla y muere, ¿no? Pero que también es un artífice, es alguien fundamental que genera cambios en esa sociedad, para bien o para mal. Pero todos generamos cambios en una sociedad. Todos aportamos para un cambio. Y lógicamente, si... A ver ahí algún profe de historia que me diga qué es cultura. A ver. ¿O qué entendemos por cultura? Nosotros sabíamos decir que cultura es todo lo que el hombre hace conforme a valores, Las ¿no? diferentes formas, profe, que tenemos. Las Exactamente. diferentes formas que tenemos como sociedad, porque diferentes culturas van a variar de una sociedad a otra. Exactamente. Diferentes formas de hacer, sentir, vivir. Ejemplos de cultura en La Rioja, bueno, la chaya, el tincunaco. Sí, hay costumbres, tradiciones que son parte de nuestra cultura, ¿no? Y que en cierta manera dieron forma a nuestra sociedad, a muchas creencias, a muchas cuestiones y que nos hace particular si nos comparamos con otras, ¿no? Con otras sociedades, ¿no? Y dentro del mismo país, dentro de la misma región, ¿no? Y lo que tenemos por allí al noroeste nos comparan, nos dicen, tienen características similares, pero no somos iguales. Profe, también podemos me tener pasaba... cuestiones en común, pero no somos iguales. Ay, perdón. Sí. Que también le No. explicaba a mis alumnos con respecto a la cultura, cómo en otros países se vivencian cuestiones diferentes en cuanto a la mujer, a la cultura. Por ejemplo, esas mujeres que tienen que estar todavía tapadas hasta el día de hoy, pero para ellos está bien porque es su forma, es su cultura. ¿Sí? Por ejemplo, musulmán. De hecho, yo tenía una compañera acá que estudiaba el profesorado y venía toda así y nos miraba como diciendo, ay, cómo están vestidos. Y nosotros también la mirábamos como diciendo 50 grados de calor y toda tapada. O sea, pero eso para ellos también porque su cultura, su forma de vivir, se criaron así, entonces la cultura tiene un poco la impronta de lo que vivimos como sociedad. Hasta qué punto no se desprende de la sociedad, de la cultura, habría que ver. Exacto, ¿no? Y cómo si alguien quiso decir algo. Las identidades dentro de un contexto social Sí, digamos que como todo está relacionado, todo está genera, ¿no? Hay cambios, continuidades dentro de una sociedad de determinadas cuestiones y que, como dijo la profe ahí, ¿no? Lo que para algunos es legítimo, es
es bueno, está como aprobado, ¿no? Digamos, institucionalizado o legitimado, ¿no? Para Es otros. simplemente No. diferente, digamos. Exacto, sí. ¿No? Nosotros hoy Es tenemos... simplemente diferente, por eso se llama cultura y proviene de los que son en intercambios culturales y de un montón de ¿no? lo que puede traer. Miren ustedes que como también lo ideológico influye, ¿no? En este cambio de... influye muchas veces en el cambio de ciertos principios o parámetros culturales o paradigmas culturales que alguna vez rigieron en nuestra sociedad y que hoy aparecen como muy fuertes, ¿no? Y que están ligados a lo ideológico también. Cuando hablamos, no nos enfrentábamos los pañuelos celestes con los pañuelos verdes, no discutimos muchas veces por el feminismo, y cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, esas Por cosas, la ¿no? religión también, profe. ¿Cómo? Por la religión. Por la religión, ¿no? Lógico, también. ¿No? Pero, Y hoy en día, profe, también Exactamente, se profe, habla, porque no hablamos solamente del Día del Niño, no decimos el Día de la Niñez, no hablamos ajá, de una adolescencia, sino decimos las adolescencias. Hay ujú, muchas cosas que han ido cambiando en nuestra cultura. Por ejemplo, antes era el día, ahora es el Día de la Diversidad, el respeto a la diversidad, y antes era el 12 de octubre, el Día de la el Día de Raza. la Raza. Van cambiando muchas profe, cosas. tiene que ver justamente porque, bueno, la cultura también es una construcción social y podemos analizarla desde su origen, digamos, etimológico, desde lo antropológico, desde lo social. Por ejemplo, si pensamos a la cultura desde el orden social, es una construcción del ser humano, un mapa mental con significados y una guía de un comportamiento por la que es posible entender nuestro mundo, el entorno que nos rodea. Ajá, sí, tal cual, ¿no? Y ahí, lógicamente, dentro de todo este proceso, estos procesos que se van dando en estas transformaciones, la educación no es ajena. No siempre va generando o va sufriendo los impactos, los avatares que se van produciendo, ¿no? Yo creo que siempre decía que les comenté ya en Tecnología Educativa 1, ¿no? Cavero y Almenara, él decía que cuando hablábamos de las transformaciones y hablábamos de las TIC, ¿no? Específicamente, cómo primero impactan en la sociedad y luego llegan a la escuela, ¿no? Y ustedes fíjense que todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esto, de las cuestiones religiosas, de las cuestiones ideológicas, de cómo también ingresaron en las instituciones, ¿no? Y cómo también generan ese cambio. El hecho de que, bueno, por ejemplo, el tema de los centros de estudiantes, cómo transformaron y cómo, a pesar de que hace tantos años estamos en democracia, que hoy sigamos, en algunas instituciones no tengan un centro de estudiantes, ¿no? Y a lo mejor, ¿qué hacemos los profes de formación ética, los profes en esto de acompañar? O sea, o no estamos haciendo nada para acompañar, o nos estamos quedando en el tiempo y no instamos a que se organicen, de que puedan defender sus derechos, de que puedan, ¿no? Bueno, son cosas que también van marcando y van generando, digamos, van generando situaciones dentro de las instituciones, ¿no? Y cómo las instituciones también han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Viejas estructuras se cayeron y hoy hay otras que están en vía de desaparecer y hay nuevas que se van imponiendo, ¿no? Bueno, pero esto es parte del desarrollo de las sociedades, ¿no? Y del desarrollo humano, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos entender por educación?
o qué entendemos por educación, no qué podemos. Está mal redactado. ¿Qué entendemos por educación? Existe una... Sí. ¿Alguien quiso hablar? ¿Existe una relación entre sociedad y educación? ¿Cuál sería el papel principal de la educación en el desarrollo de las sociedades y grupos humanos? ¿Qué les parece? Profe, ¿Sí? la educación es un proceso Exacto. permanente porque toda la vida el ser humano desde que nace hasta que muere va a aprender a incorporar un conocimiento, ¿sí? Por eso yo lo dimensiono como un proceso permanente, inmanente que tenemos todos, ¿sí? ¿Y qué relación hay entre sociedad y educación? Toda la relación. Por algo la sociedad especifica qué sujeto, por ejemplo, ahora decimos formar sujetos críticos, pensantes, ciudadanos, y de ahí salen los fines de la educación, de ahí se elaboran todos los proyectos educativos, después la escuela va a tener cada perfil, pero siempre socialmente vamos a decir qué se está necesitando de la sociedad de la educación, ¿sí? Desde que surgió la escuela en la modernidad, digamos. Ajá. ¿Y la educación qué tiene que ver con el desarrollo de las sociedades y de los grupos humanos? Totalmente, porque puede posibilitar o imposibilitar, ¿no es cierto?, el crecimiento de una sociedad. Hoy vemos, ¿no?, el papel preponderante que tiene la educación para el desarrollo y la transformación de nuevas prácticas en todos los órdenes de la sociedad. Perfecto, ¿no? O sea que la Y educación personal, impacta. profe. Y se supone ¿Cómo? que estamos formando nuevos ciudadanos para ser incorporados pensantes para la Exacto. Y sociedad. también mencionaba la parte personal, profe, porque en mi caso yo provengo de una clase social que le costó muchísimo. De hecho, mi papá no terminó ni la escuela, mi mamá sí era maestra, pero de las maestras que salían y por ahí mis alumnos me dicen, no, no quiero estudiar porque ¿para qué? Yo le digo, ¿cómo para qué? Para mejorar, para ascender. Justamente de eso trata la meritocracia y yo soy una persona creyente de estas palabras de que la educación cambia vidas, cambia Sí, personas. sí, 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 totalmente. Gracias a la educación, porque todos podemos, hasta los alumnos que yo trabajo en colegio 6, colegio 2, son sectores medios especiales, te cuentan, no, porque he trabajado en escuela de noche, te dicen, no, porque vivo en un lugar donde hay mucha droga, y sí, chicos, les digo, pero eso es lo que la educación les va a permitir, no ser igual, ¿sí? Lo mismo que Exacto. uno, dice, me crié con esto me gustó, bueno, tomo esto que me gustó y lo repito, y esto que no me gustó no lo voy a repetir, porque no voy a Exactamente. decir voy a ser una madre golpeadora porque me pegaron. No, eso es lo que nos permite la educación, y cambiar y mejorar como personas sobre todo. Es cierto, ¿no? Profe, Sí, y tomando lo que usted explicaba hace rato sobre de que uno pertenecía a cierta clase social, a cierta estratificación, hoy en día, en este siglo que estamos transitando, lo que tenemos de ventajoso con respecto a la educación es que uno puede ascender de clase social, puede superarse, como dice la compañera Eva, o sea que es muy positivo para que haya un cambio en la misma sociedad de los mismos individuos. exacto. ¿No? Esto de que lo único que nos iguala, nos equipara a todos es la educación. ¿No? Digamos, en un aula, el pobre y el rico reciben lo mismo, ¿no? Y después, si nosotros, es cierto esto de que si progresamos, si, digamos, si nos preparamos, si estudiamos, vamos a poder progresar y poder ascender, como dice allí Sandra, ¿no? Esto, son cuestiones, por eso es que la educación tiene mucho que ver con el desarrollo de las sociedades. Profe, sin ir más Se pone lejos, un modelo social. Exacto. en un tiempo también los docentes, vos los escuchabas decir y decían, no, lo dividimos por curso, el A son los mejores, los hijos de tal, el B, el C son los que no se espera tanto, porque pobre, su papá es obrero, como decíamos, y ahí está el efecto Pigmalión, mucho que se usaba esto de decirle a un chico, no podés, o hasta acá llegas vos, que es lo contrario, que es el ideal último de la educación, que sería la autoeducación, que la persona mejore y se
autoeduque. Pero en un momento Exacto. determinado, como sociedad, se pensaba mucho, como le estoy diciendo yo, no, este sector es así, no puede, no le da la cabeza. Se ha dicho muchas esas frases, Mire, como docentes lo he sí, escuchado sí, sí, muchas sí. veces. Yo le voy a comentar algo, ¿no? Ya que usted me dice esto, algo que a mí que yo lo vi cuando fuimos, bueno, cuando comenzó la implementación del programa Acompañar, el Puentes, ¿no? En una escuela tenían a la entrada, por ejemplo, decían, los alumnos con logros satisfactorios. Está Juan, Pedro, Manuel, está sala 1. Con los alumnos con logros insuficientes. Juan, Pedro, la nómina, sala 2. Y así, ¿no? Y yo decía, después yo conversaba ahí, ¿no? Y le digo, ¿cómo marcamos y cómo decimos, bueno, que se conectó porque tuvo el teléfono, porque tuvo una computadora, bueno, está entre los que bienvenidos sean, ¿no? Pero estos otros que no tuvieron la posibilidad, que a lo mejor la tuvieron y no la aprovecharon. Y hay otros que no la tuvieron directamente, ¿no? Digamos, no tuvieron el elemento para poder conectarse. Y a lo mejor, o no tenía conectividad, ¿no? En el sector donde vivía y todo lo demás. No, pero ¿cómo lo marcábamos? Y decíamos, bueno, que no logró nada está en tal aula, ¿no? Y eso que usted dice que pongamos en el A1, en el B otro, bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, logramos que sacaran eso, que no se los nominalizara, porque lógicamente están marcando, ¿no? Y eso, digamos, eso está dando indicio y el chico y no está bien. ¿No? Por ahí decimos nosotros en las escuelas, cuando enseñamos. ¿No? Nosotros, cuando uno está en las instituciones, por allí nuestros alumnos nos recuerdan, a unos con cariño y a otros nos recuerdan por lo malo que hicimos, ¿no? Puede ser. ¿No? A veces un gesto descalificador marca para toda la vida, ¿no? Y esas Profe, cosas, sí, perdón. Pero, No. Eso que decía usted que te marcan, justo estaba leyendo la otra vez Jorge Steinman, cuando él hablaba de justamente de esto de marcar, de evaluación, y hablaba de que sus recuerdos, cuando él era niño, una maestra le dice, escribe un texto. Y él dice que veía que sus compañeros escribían y él no escribía nada, y solamente puso, mi mamá compra flores, porque él se acordaba que eran muy pobres, pero que en esa pobreza siempre su mamá compraba flores. Se acerca a la maestra y le dice, eso no es un texto, sos un burro, nunca vas a llegar a escribir nada. Entonces él después le dedica a ella unas palabras y le pone que gracias a lo que ella le dijo, que era un burro y que nunca va a escribir, él se volvió escritor. Pero no pasa para todos igual, porque a veces uno se no, queda con esta mala forma que le dijeron y te sí, frustras y te pones mal. Entonces me sí, encantó sí, sí, eso sí. como para decir, hay que reflexionar lo que uno le dice al alumno, y que yo como docente a veces peleo y le digo, no, pará, o sea, no le digas así. profe, Claro, ¿sí? ¿Alguien quiso hablar? Profe, para sumar a Sí, esto que usted profe, en estaba relación a lo que compartiendo, usted estaba diciendo de lo que es, profe, sí, le escucho. ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos sin voz? bueno, retomo, profe. Sí. Yo era para sumar a esto que vos compartías con nosotros. Por allí yo tomo con pinzas el término de meritocracia, ¿no? Porque a veces nos podemos pegar particularmente en algunos casos a ideologías en las cuales yo personalmente no adhiero. Pero allí, Claro. ¿no? El primer problema de la meritocracia, que a veces es esto, ¿no? Que las oportunidades en realidad no son para todos iguales, que ojalá que fuera esto de esta manera. Y sí, allí, en cuanto a esta pregunta, ¿cuál sería el papel principal de la educación en el desarrollo de las sociedades y grupos humanos? El papel es el fundamental, el central. Hoy por hoy la pandemia nos ha enseñado que la educación
sigue siendo el fundamento de una sociedad más justa en el mundo. Debía haber sido antes, pero hoy por hoy es así, y después de la pandemia nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las transformaciones que debemos tomar como desafío para que esto ocurra, para justamente alcanzar esas palabras que asumimos en discursos y muchas veces están cargados de sentido, pero no están cargados de práctica, ¿no? El tema de la justicia social, de la equidad y de la igualdad, en torno justamente a las oportunidades que realmente nosotros estamos en el aula ofreciendo y posibilitando. Está, sí, sí, realmente, ¿no? Somos, a pesar de todo, ¿no? La educación es la que genera las transformaciones, ¿no? Digamos, para bien, por allí, digamos, de acuerdo al empeño, al esmero, a la Yo lo que quería voluntad, ¿no? decirle que... Sí. Sí, Susana. al colegio y ¿Sabe ver qué? dividir los alumnos. Susana, disculpe, se le corta se corta el audio. A ver, intentemos de nuevo, Susana. Ahí se me corta, ahí se me toma. Sí, ahí la escucho. En relación a lo que usted dijo de que cuando regresamos a la presencialidad tuvimos que dividir los grupos de acuerdo a los logros de los alumnos. Por ahí fue un poco más necesario y no fue una mirada en relación a que las capacidades o no, porque fue necesario saber, no por la capacidad del alumno, sino si fueron los medios o no. Haciendo esa división pudimos profundizar con el alumno si viera que no tenía los medios para la conectividad, y él sí asimiló el conocimiento o directamente no hubo un interés a la hora de la educación. No, sí, seguro. Yo lo que hacía es referencia, ¿no? Esto de que no estaba mal la división. Sí, lo que yo no veía con muy buena, con agrado, era la nominalización de los estudiantes dentro de cada grupo. Porque todo el mundo sabía quién era el que le había alcanzado, quién no, y quién estaba ahí a mitad de camino, ¿no? Yo creo que a eso hacía referencia, pero sí, Claro, es cierto, innecesario lógicamente el ponerle en la puerta si el chico ya sabe de antemano su situación. claro, Innecesario. eso me refería yo de esto de no estigmatizarlo, ¿no? Acá Y también, profe, lo que sí. decía ahí la alumna Juana, o sea, sí, para algunos la meritocracia es tomada con pinzas, como ella hacía referencia, pero es verdad que en muchos casos sí tuvo resultado, como también es lo que dice ella, esto de que la globalización y todo esto de las tecnologías y de la escuela hizo como un abismo de separación, porque como dijo usted al principio, hay alumnos que quisieron y quizás no tuvieron los medios, las herramientas necesarias, como también hay otros que sí sabemos, porque mencionábamos con nuestros compañeros, te dicen, profe, no me conecto a su clase porque no tengo internet, y los ves, porque los tenés en el teléfono posteando a toda hora un estado, una palabra, y vos decís, no tiene internet ni para subir un trabajo. Entonces como que hay una línea muy delgada, pero a la vez sí es verdad que no todos tienen la misma suerte y no todos, como les repetía, yo para estudiar tuve que caminar, a mí no tenía plata, pedía fotocopia y las transcribía de noche. O sea, el tema también está en uno, porque es muy fácil decir la vida no me dio respuestas y me quedo con esto. Como conozco Sí, amigas y compañeras que han estudiado, han trabajado, y de lo que sea, pero dignamente, y se han recibido. Y gracias a Dios forman parte de mi amistad hasta el día de hoy, y siempre hablamos lo mismo, lo que nos costó llegar, porque es muy fácil no, decir no sí, tuvimos sin suerte. duda, sin duda. Sí, Yo creo que comparto, mira, te digo personalmente también, digamos, transcurrí en una situación similar, me ha costado siempre, digamos, todo, y bueno, le he puesto mucho empeño y mucha fuerza y sobre todo muchas ganas y voluntad.
Pero a lo que yo iba es esto, ¿no? Del sentido de que muchas veces utilizamos la meritocracia como un modo de jerarquizar a las personas según sus valores individuales. Por ejemplo, la clase social, el género, la etnia o las relaciones personales. Pero esto tampoco hay que dejar en claro, ¿no? No delimita las posibilidades en este caso de los estudiantes, de los individuos, en cuanto a su desarrollo. Entonces, a veces, digamos, este concepto, de acuerdo a cómo se utilice, puede generar esas ciertas cositas, ¿no? Si no es bien utilizado. Sobre todo en el orden a las posibilidades que nosotros podemos dar en cuanto a generadores, ¿sí? Claro, ahí por ejemplo, ahí estaban viendo los de Colegio 12 esto, profe, de empezar a hacer una caja para que los profes dejen las actividades y los chicos dejen sus actividades después, porque manifiestan que no tenían medio tecnológico para hacer, así que se les está tratando de brindar respuestas. Y sí concuerdo que hay que usar el término como lo que es. Bueno, eso era nada más, profe. Muy bien, gracias. Bueno, ahora seguimos con la interpretación de los distintos, del concepto, ¿no? De sociología, ¿no? Por ejemplo, cuando interpretamos las relaciones y los fenómenos sociales, digamos, debemos de tener en cuenta que el objeto de estudio está en constante transformación. En constante transformación. Las ciencias sociales utilizan herramientas de análisis e interpretación para generar acercamientos explicativos que permiten producir descripciones de las estructuras e instituciones sociales, sus dinámicas históricas de interacción y las relaciones entre los grupos e individuos, ¿no? Esto también, ¿no? De tener en cuenta que estas herramientas van a generar explicaciones o acercamientos explicativos para describir las estructuras, las instituciones, las dinámicas históricas de interacción y las relaciones entre los distintos grupos de individuos, ¿no? Cómo esto, sabemos que es lógicamente, ¿no? En las ciencias sociales esto se da, y en la sociología, ¿no? Cuando decíamos al principio, que estudiaba al individuo en un contexto determinado, en relación con los otros, como elemento de cultura, como todo de transformación, ¿no? Dentro de ese grupo en el cual se encuentra. Hoy la sociología utiliza diferentes métodos también, ¿no? Hay distintos métodos de investigación, el empírico, el análisis crítico, desarrolla conocimientos acerca de la actividad social humana, con el propósito de aplicar los conocimientos a la consecución del bienestar social. Estos son conceptos que están, ¿no? Que Castillo Romero, en el libro Sociología de la Educación, ¿no? Lo toma y lo trabaja, ¿no? Sociología utiliza distintos métodos, pero con el propósito de aplicar los conocimientos a la consecución del bienestar social. Ahora también nos va a decir que poseen principios metodológicos y epistemológicos. Busca regularidades a través de un tipo de reflexión y conocimiento. Parte del principio que la sociedad humana se expresa de manera diferente, tomando en cuenta todas las experiencias de la vida, considerar los procesos de transformación y de cambio social, ¿no? Cómo se van dando, cómo se van generando, y las repercusiones que tienen. Y ahí él también nos va a decir que aceptar, ¿no? Dentro de esto, de lo que él propone, ¿no?
dice que existe no solo una realidad, sino varias realidades como múltiples, como también son infinitos, ¿no? A eso se refiere los hechos sociales y las miradas para tratar de entenderlos. Es decir, por allí, según un determinado hecho social, ¿no? Cómo lo podemos abordar, o sea, o cómo yo, según mi ideología, lo veo, y cómo el otro, según su ideología, lo ve, y cómo el otro lo interpreta, ¿no? Y a lo mejor lo que para mí es un cambio rotundo, para el otro no lo es, y lógicamente que está condicionado, ¿no? Y todos debemos de tratar de entenderlo, ¿no? La realidad es un hecho o un fenómeno social determinado y definido por medio de un contexto, por su medio o contexto. Nosotros acá, en la próxima, vamos a ver acá, ¿qué tiene que ver esto? Acá tiene un título, Sociedad y Cultura. Miren miren estas imágenes. ¿Qué podemos decir? ¿Logran ver las imágenes? Sí, profe. Miremos. Por ejemplo, acá, ¿qué podemos ver en estas dos imágenes de arriba, en la primera? Este es el niño de Aviñón, ¿no? Aquel que fue encontrado en En la selva. Francia, ¿sí? Fíjense ustedes, miren el niño, aparentemente el otro de la misma edad, y la diferencia, ¿no? En que la forma en que está vestido, la forma en que camina, el otro, ¿no? Es como un animal, si se quiere, ¿no? Haciendo esa comparación, que no es la más elegante, ¿no? Ni es la que... Pero fíjense que la historia cuenta, ¿no? Que este niño, ya muchos la deben haber leído, solo lo que estuvo en contacto con animales y lo que él internalizó, lo que él aprendió, fueron a emitir sonidos y lógicamente a desplazarse como los animales, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese fue su entorno, ¿no? Y cómo el entorno social condiciona, y cómo nosotros en una sociedad somos creadores de cultura, ¿no? Somos, los creadores y los transformadores de la cultura. Por eso, a lo que me refería, ¿no? Esto de que cuando se puede, de cómo nosotros todos estamos condicionados por nuestros semejantes y por nuestros, y por todo el entorno. Perdón. Acá, miren ustedes esta imagen también, ¿no? Y esto es parte de la cultura de este grupo humano, de una sociedad determinada, ¿no? Y que seguramente debe ser parte de un rito, puede ser parte de un rito, que comienza en la infancia, ¿no? Para entender o para llevar, cuando ya en la edad adulta, transformaciones o saber cómo proceder, ¿no? Es característico de este determinado grupo humano. Ajá. ¿Qué me está pasando? La sociedad, dice, es un concepto que representa siempre un grupo de seres humanos que cooperan en la realización de casi todos sus intereses, entre los que encontramos de modo invariable su preservación y mantenimiento, ¿no? Es decir, representa siempre los intereses de un grupo y que cooperan
para la realización o sea, para el logro de esos intereses. Pero además, el ser humano es el único animal que posee cultura. La cultura se refiere a la totalidad de lo que se aprende, lo que aprendemos como individuos, como miembros de una sociedad. Es un modo de vida, de pensamiento, de acción y de sentimiento, ¿no? Hace un momento que Eva, cuando nos hablaba de la chaya, del tincunaco, ¿no? Que son parte, porque nosotros podemos ir a cualquier otro lugar y vamos a jugar el carnaval o vamos a ir, pero no lo vamos a vivir como lo vivimos, o no lo voy a vivir yo, o el otro no lo va a vivir como yo lo vivo, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Esto de que la cultura se refiere a la totalidad de todo lo que nosotros aprendemos como miembros de una sociedad en un modo de vida determinado, con un pensamiento determinado, con acciones y sentimientos, ¿no? O sea que eso es fundamental, ¿no? Esto de que, es decir, en cierta manera, ¿no? Que cultura es todo lo que nosotros hacemos conforme a valores. Porque hay valores que me llevan a pensar de determinada manera, a actuar, a sentir, ¿no? O sea, esto es fundamental. Y esto tiene que ver, también por allí, tiene que ver también con toda la organización que nosotros vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el desarrollo de los contenidos, cómo se va complejizando y cómo vamos a ir, y cómo todo esto que el hombre hace, influye en todo el quehacer y en la organización de las instituciones. Acá la cultura, dice, abarca todas las clases de lenguaje, las tradiciones, las costumbres, las instituciones, y como nunca se ha tenido noticia de un grupo de humanos sin dichas formas o sistemas de organización y representación, la cultura es una característica distintiva y universal de las sociedades humanas, ¿no? O sea, esto, cuando hablamos de cultura, abarca todo. Lenguajes, tradiciones, costumbres, instituciones, ¿no? También las formas y los sistemas de organización que tenemos dentro de un grupo determinado, ¿no? Y que nos hace únicos, distintivos del resto, ¿no? Somos distintos al resto. Nosotros que estamos en una región determinada, en un grupo humano determinado, lógicamente nos va a ser diferente a otros. Bueno, esta era la última. Bueno, yo los voy a invitar a que leamos el primer texto. No voy a dar actividad, pero que leamos, vamos leyendo el primer texto que está en la plataforma, en el aula está allí en Gestión de las Instituciones, el libro de Castillo Romero, Sociología de la Educación. Tratemos de leer para el próximo jueves. Entré al aula y solo tengo las mismas materias de la otra vez. No tengo esa materia nueva. ¿No están habilitados todavía? Bueno, no ya sigue diciendo. No, ya les subo porque es cortito el material. Se los paso al WhatsApp. Bueno. Eva, ¿sí? Hay que matricularse como en el cuatrimestre anterior. Tenés que entrar a los cursos, te matriculas en las 3 materias y te aparecen en el campus, en tus cursos. Gracias. Ahí está, no, de nada. Bueno, entonces ahí están, ustedes fíjense, está la bibliografía en todas las unidades. Yo les estoy pidiendo la primera de la unidad 1, el de Castillo Romero. Lo leamos allí tenemos todo esto. Para que ya que esto vamos avanzando de manera que podamos ir definiendo y tener más tiempo para la organización de los trabajos, para todo, ¿me entiendes? Entonces vamos leyendo ahora, desde Profe, ahora. Disculpe, sí. me sale, o sea, la unidad 1,
como que Tiene no dos está bibliografías. habilitada. ¿Tiene dos? Sí. Y después me sale gestión de las universidades en Argentina y Latinoamericana, la reforma universitaria, y ahí hay PDFs y documentos. Bueno, ese es para la otra. No, en la unidad 1. La primera no me deja entrar en la unidad 1. Me dice que no está disponible. A ver, ya me fijo yo entonces. Bueno, Bueno, ya voy a entrar yo y avíseme después si no puede ingresar, ¿ah? bueno, perfecto. Muy bien, entonces. Bueno. Me ahogué. Bueno, vamos a... ¡Oh, miren quién está ahí! Está Judith, ya. No la vi, Judith, ¿cómo está? Yamila. Bien, bien, profe, ¿cómo está Sí, usted? está bueno, bien, ¿Cómo bien, le bien, va, bien. profe? ¿Cómo andan? Bien, profe. No, sí, estamos Estoy muchos. haciendo un malabarismo acá porque se me rompieron las compus, entonces me conectaron una compu Bueno. con un micrófono, con un montón de cosas para poder conectarme. Sí. Bueno, hoy teníamos una reunión también de la dirección con gente del equipo y digo yo, pero ¿por qué hay dos, había una colega que estaba con dos dispositivos y me dice, porque en una puedo ver y en la otra puedo hablar. O sea que también Eso estoy estaba... haciendo yo para dar clase, profe. Está Estoy bien, con está el bien. celular y con la computadora y está con el Smart, con la tele. Ah, bueno. Ahí está entonces. No hay excusas. Sí. ¿Cómo están con la presencialidad o con... ¿Están teniendo presencialidad? ¿O solo virtualidad? Sí, en mi caso estoy teniendo virtualidad y presencialidad. Calculo que el resto de los profes también es de acuerdo a la división de las trayectorias, de Sí, los de grupos. las burbujas y todo lo demás, ¿no? Bueno, ojalá que uno tiene la esperanza de que por allí podamos estar mejor en un par de meses, pero bueno. Hay que Sí, esperar pero y hay que seguir. realmente es muy lindo volver a la presencialidad. Sí. Los chicos están muy Sí, contentos, la mayoría de los eso, casos. yo estuve hace 2 lunes atrás, estuve en el colegio 13. Y bueno, los chicos vuelven por burbujas, ¿no? Y uno se da cuenta allí, la necesidad, mantenían el distanciamiento, todo, digo yo, pero la necesidad de estar con el otro. Y para uno también es bueno esto, ¿no? De poder, a mí me habían dicho que la UTN volvíamos el 18 a la presencialidad, o sea que el otro jueves, más o menos por allí, ¿no? Estaríamos volviendo. Después me dijeron que no, seguimos virtuales, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que somos muchos. Sí. Somos muchos por el tema Yo de creo que la burbujas. mayoría de los compañeros coinciden que también está bueno trabajar desde la virtualidad, es lo que hablaban el otro día en el grupo y todos No, coincidimos. sí, yo creo que a ustedes les conviene, Sí. sigamos así. Digamos, Muchos profes salen a las 6:30 de las escuelas, entonces hasta claro, que llegan, sí, se organizan. yo tenía ese problema con la primera corte, porque yo comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Daba clase, ¿no? O sea, teníamos tecnología educativa 1 y después gestión. Lógicamente que se gestionaba de otra manera en la presencialidad, ¿no? Teníamos un tiempo de trabajo, un tiempo de exposición mía, un tiempo de lectura y producción de los profes, pero había entre medio, ¿no? Un espacio para tomar algo, digamos, se daba esa libertad, inclusive tenían, por ahí algunos se iban, los grupos, cuando tenían que trabajar, se quedaban en distintos lugares, ¿no? Fuera del aula, y allí trabajaban, ¿no? Pero bueno, por eso digo yo, haciendo referencia a que eran 3 horas y media que estábamos en clase, ¿no? Pero no era constante, digamos, no era todo el tiempo, ni yo hablando, ni ustedes escuchándome a mí, ¿no? Así que bueno. Y que si dan continuidad así, mucho mejor, profe. Yo creo que sí, porque bueno, también acá yo los otros días vi que había 2 chicos que no son de acá, son de otra provincia, y gente, también hay colegas en este grupo que son del interior, y creo que es la posibilidad que tienen, ¿no? Cuando comenzó la primera corte, hubo muchísima gente del interior que quedó afuera, porque lógicamente no pueden venir 3 veces a la semana, digamos,
3 días a la semana. Pero vienen jueves, viernes y sábado. O vienen el jueves y se quedan hasta el sábado, que también es imposible para algunos. O el tema es que mientras se cursa, no tienen relevo. La cuestión del relevo lo tienen cuando rinden los días de licencia, ¿no? Esas cosas, creo que hay que... para eso, esto es esencial, ¿no? Este tema de poder estar desde la virtualidad. Y bueno, seguiremos así, ojalá que sea, por más que volvamos, que ustedes puedan terminar, ¿no? Hay el otro grupo del año pasado ya está terminando, ya terminan el cursado, y bueno, toda virtual. Profe, Sí, disculpe, con sí, respecto a eso que decía, ¿siguen vigentes el tema de la licencia por estudio dentro de este entorno virtual? Sí, y sí, sí, siguen. porque es una ley. Es una ley. Solo que te habilita, profe, solamente cuando se da un examen. Claro, No son parcial, 3 examen días, creo, final. Antes son y el 3 día días, del incluido examen. el día del examen. No, 3 días de estudio y el día del Ah, examen. y el día del examen, sí, tienes razón. Son 18 días al año. Creo que son 19, profe. Ya me voy a fijar. No, yo creo que son 18. Profe. Ahora vamos a pelear, Creo que No, son no. 18, 18, 21. No, 18 creo que son. Si vieran Bueno, cómo pero me enteré, la cuestión que eso es una ley. es un derecho. Y es Más un que una ley derecho. que tenemos los Es lo docentes. mismo que digamos que, Sí, yo que, le que no pueden consultaba, profe, hacer porque paro, ¿no? O antes, sea por que, ejemplo, de la pandemia, yo tenía problemas, por ejemplo, de sacar esa licencia. Entonces yo decía, bueno, dentro de lo virtual, vaya a ser como será ahora, no, que habían algunos docentes que no, consultaban esa las cuestión. licencias por estudio están vigentes, eso no tiene nada que ver con, por más Claro, virtualidad por más virtual que sea, tiene que estudiar y tiene que rendir. ¿Me entiendes? En la presencialidad es lo mismo, tiene que estudiar y tiene que rendir. Entonces eso, no, bueno, esto es un derecho, está por ley y no es, es lo mismo con la Pero franquicia. siempre y cuando sea un examen final, Un no un examen parcial. final, sí. sí, exactamente, sí, en esa misma situación. Sí, sí, No, y por eso esto, le consulta. yo le digo, es lo mismo que las franquicias. Las Sí, franquicias, sí, nosotros sabemos que hay muchos rectores que le piden al docente que devuelvan la hora que piden a las 2 horas. Pero la ley no dice que hay que devolver. La ley dice que Y es tenemos una derecho a 2 pelea, horas al mes. profe, y es una pelea que se tiene constantemente con los directivos, porque yo le digo, no es lo que usted interpreta, es lo que la ley dice. Tal así que Exactamente. me volví delegada por de tanto leer las leyes, porque ellos te dicen, no, profe, es un día, y uno como no sabía y se dejaba, bueno, tiene razón, y un día dije, somos ignorantes porque queremos serlo. Me compré el digesto docente y dije, voy a estudiarlo y ahí no me van a joder más. Entonces voy con la nota, acá tiene, diré, son estos días y esto, me mira, y no puede decir nada porque es lo que dice. Y los profes yo les recomiendo lo mismo, les digo, cómprense en el digesto, lean sus obligaciones como sus derechos, defiéndanse, porque vas a la escuela y te dicen, no, profe, esto es así, y vos te quedas como diciendo, bueno, y no es así. Ya me salió la delegada. Está bien, No, es no, sí, cierto, tienes es, razón. es muy Es cierto. Yo cierto me iba eso. también con la ley bajo el brazo, pero como dice la compañera Eva, muchas veces los directivos lo interpretan a su modo y no consideraban de forma Y continua esos nunca días había, que están contemplados y hasta un día en algunos casos, si es que me lo no hay, daban. y digamos que no había criterio, digamos, más allá de todo, ¿no? Que cada uno lo interprete, pero tampoco había un criterio. Yo me acuerdo que una vez, cuando estaba de rector en el colegio 3, me dijo la supervisora que no diera la franquicia, y le dije yo, pero si está estipulado que la franquicia está, es un derecho, no, dice, pero no la des. No, yo la tengo que dar, porque si está expresado así, es para que
Así que bueno, yo también tenía esas peleas, ¿no? Y yo entiendo, yo siempre me pongo del lado del docente porque yo también, yo vengo de ese palo, digamos, vengo de ahí, yo también pedí franquicia, yo también saqué licencia por estudio, ¿me entienden? Y yo creo que son derechos que a todos nos asisten y no a algunos, ni que tampoco se tenga que hacer devolver porque a mí se me ocurre, ¿no? O porque a Yamila no me cae muy bien, entonces yo la voy a hacer, le voy a negar la franquicia, le voy a negar la licencia, o le voy a decir que me devuelva los días que se tomó, ¿no? Es así. Así que bueno. Bueno, profes, me alegro de que nos hayamos visto nuevamente, aunque sea así, o aunque no nos hayamos visto, pero que nos hemos escuchado cuando participábamos. Y bueno, sigamos porque venimos bien, ¿eh? No bajen los brazos. Yo espero que hoy somos 37 y éramos 50 y algo éramos, ¿no? Espero que el resto haya faltado y no haya dejado. Así que no, porque esta es la oportunidad. Así que bueno, hoy no, este cuatrimestre nos van a tener al profe Iván, a Horacio Gallardo y a mí. Así que ahí cambia Duilio por Horacio. Epistemología, ¿cómo le fue? ¿Bien? Hasta el momento, bien. Ah, qué bien. Está bueno. No, a mí también, yo la rendí final en su momento de epistemología porque también era un sistema similar a este. Teníamos que presentar un trabajo, hacer y después defenderlo a la luz de la bibliografía que habíamos leído. Y bueno, tenía muy buenas notas en los parciales. Había aprobado el escrito con la propuesta. Me acuerdo que era ¿qué es lo que había hecho yo? Era algo del conductismo. Creo que Lácatos. Puede ser Lácatos y el conductismo, creo. Sí, Lácatos y el conductismo, ¿no? Era sobre eso que había tomado. Y bueno, cuando lo tuve que defender, no estaba muy convencido yo, o sea que no sabía demasiado, así que tuve que rendir la final. Y cuando la rendí, me saqué un 9, pero tuve que leer todo, ¿no? Más allá de que los parciales los veníamos viendo los distintos epistemólogos, teníamos prácticos en presenciales, ¿no? Y generalmente la profesora sabemos tener de 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde los días viernes, ¿no? Epistemología. Y teníamos clases cada 15 días. Entonces, cuando venía la profe, Sonia Durán se llamaba, tenía una calidad para enseñar que, primero que era clara. Yo era el durito para entender epistemología, y que me costaba y tenía que estudiar mucho, pero nos mantenía así, ¿no? Activo todo el tiempo. Nadie cabeceaba en las horas de epistemología, ¿no? Eso que era plena siesta, pero estábamos atentos porque nos atrapaba la forma de enseñar de esta mujer. Una señora grande ya, pero muy buena docente. Así es que, bueno, chicos, son anécdotas, o son las parroquiales, como dice una colega, sí. Disculpe, soy Josefina Doret. Quería Sí, hacerle una pues. consulta. El tema de los trabajos prácticos, ¿usted nos va a poner alguna nota? Sí, por supuesto. No. Eso lo tengo que cerrar con nota. Acá no, los conceptos no vamos a poner alcanzó, superó, nada de eso. Va a nota. Bien. ¿Y Y la nota va del 1 al 10, ¿eh? ¿Y cuándo vamos a saber eso, profe? Ya les voy a pasar porque estoy esperando las planillas. Si me envían las planillas, entonces yo ya coloco los promedios. Porque primero viene una planilla donde ponemos regular, libre o promocionado, ¿no?
Entonces, Sí. allí son las 3 condiciones que nosotros tenemos que colocar según la situación de cada uno. Bien. Bueno, y después viene otra planilla donde ya colocamos la nota de ustedes. La nota de ustedes, perdón, la nota la vamos a colocar, esténse atentos para cuando tengan las mesas de examen. Ustedes se inscriben en las mesas de examen. Se me pasan a mí el acta volante y yo ahí coloco pero ya después yo ya les voy a dar el otro jueves las notas, así es, quedan tranquilos. Por cierto que las notas es cuando las notas que ustedes tienen, nosotros las colocamos cuando se inscriben en las mesas regulares de Pero ¿lo examen. tenemos que defender o tenemos No. que rendir algo? No. Salvo que no hayan, salvo al que no le haya ido bien, tiene la O posibilidad de salvo colocar. que yo quiera sacarme los días de estudio, avíseme. No. Profe, A no, ver, qué maldad, no. Eso no vale, Escúcheme, profe, diga. escúcheme. El que reconoce los derechos del otro le está diciendo que no. Está bien. No, en realidad, bueno, pero podrían haber sacado en el anterior, cuando obtuvieron el parcial final, del Nunca último. nos dijeron. Bueno, ¿ves? Ya saben. Echa la ley, echa la trampa. Puede ser ahora, profe. Ya saben. Así que bueno, no, ya como les dije, ¿no? Al principio, a mí realmente vinieron, a mí tengo mucha satisfacción con los resultados. Se nota, hay algunos que mantuvieron la línea desde el primer día hasta en cuanto a redacción, en cuanto a todo eso, ¿no? Hay otros que a lo mejor, ojo, no estoy diciendo que estaba mal, ¿no? No es eso. Pero cómo se nota el crecimiento y cómo a medida que se fueron afianzando, ¿no? Y la lectura y todo lo demás, para llegar al último. El último fue nunca tomé un trabajo como el último. Siempre fueron parciales, ¿no? Y digamos de lectura y todo. Esta vez lo hice al revés. Se los dejé a interpretar, o sea, ustedes a partir de la lectura, era una especie de informe que en cierta manera resumía lo que ya habíamos visto desde el primer día, ¿no? O sea, quedaba reflejado. Y eso está muy bueno, el trabajo ese que hicieron. Así que, bueno, ya les voy a pasar la nota, pues tengo la planilla a medias, pues ya la termino a mi planilla. Por eso tengo que guardar bien, porque si no después, cuando tengo que pasar las notas no las encuentro en la planilla donde la tengo archivada en el... Fácil, nos ponen un 10 a todos, ¿para qué tanto? Después uno no sabe y empieza a poner notas, ¿viste? No. Yo me tomo el trabajo de leerlos, ¿eh? Yo los leo. Sí, a todo, profe. Así que bueno. Bueno, chicos, profes, colegas, nos vemos el próximo jueves. Que estén bien, cuídense. Así Igualmente, es que, profe. bueno, que estén bien, ¿eh? Así que ahí andamos. Profe, igualmente, profe. Chao, Nos vemos. profe. Gracias, Que profe. estén bien. Hasta luego. Hasta Nos vemos luego el a todos. próximo jueves, Hasta profe. luego, Hasta Daniel. luego. Chao. Chao, chao. luego, profe. Chao. Que estén flores. Que estén bien.